Teoría del Estado, capítulo 3. Desarrollo histórico de la ciencia política. 1. Los hechos políticos en Asia Oriental. 2. Las ideas políticas en Asia Oriental. 3. La organización política en el Antiguo Oriente. 4. Los hechos políticos en Grecia. 5. El monismo en la organización política de la Antigüedad. 6. La polis griega. 7. La polis griega del siglo 5. 8. La ciencia política en Grecia. 9. Los sofistas. 10. Doctrina política de los sofistas. 11. Doctrina política de Sócrates. 12. Doctrina política de Platón. 13. Aristóteles. 14. La comunidad política romana. 15. El pensamiento político en Roma. 16. El pensamiento político de Polibio. 17. Doctrina política de Cicerón. 18. El legado de Roma. Hemos visto que una de las disciplinas políticas fundamentales es la historia política, con sus dos ramas, historia de los hechos políticos e historia de las ideas políticas. Las elaboraciones de estas disciplinas históricas son del más alto interés para la teoría del Estado, porque le aportan los datos relativos al desenvolvimiento de la sociedad política en el tiempo y en el espacio. Además, le dan a conocer las reflexiones de los pensadores en torno a la realidad política, recogiendo sus construcciones teóricas para explicarla, criticarla o mejorarla. Ambas ramas de la historia política son extraordinariamente extensas. Por ello, en el programa de un curso de teoría del Estado cuyo desarrollo pretendemos en la presente obra, solo es posible hacer breve referencia a los hechos e ideas más trascendentales en el campo de la política, procurando en especial distinguir los grandes corrientes fundamentales en las diversas épocas históricas, situando a las figuras más importantes en la época que le corresponde, haciendo un ligero bosquejo de sus principales aportaciones. La extensión e importancia de la historia de los hechos y las ideas políticas plantean la necesidad de que se cree un curso especial de esta materia en las escuelas de Derecho. 1. Los hechos políticos en Asia Oriental. En Asia Oriental nacieron y se desarrollaron sociedades humanas desde épocas muy antiguas, dando lugar a culturas de gran esplendor. En China sabemos que hubo una época de cultura antigua de la cual tenemos un conocimiento histórico confuso a través casi exclusivamente de fuentes literarias. A partir del siglo VIII a.J.C., antes de Jesucristo, empieza una nueva época histórica de la cual tenemos ya un conocimiento exacto por medio de fuentes históricas más completas. El hecho político notable de esta época consistió en la existencia de sociedades políticas gobernadas por un monarca. La institución de esa monarquía que se perpetuaba hereditariamente originó durante varios siglos la sucesión en la misma de las familias titulares del poder, que se conocen como dinastías imperiales, como en la casi totalidad de las culturas antiguas. A la investidura política del emperador se añadía un marcado carácter religioso. La idea china del emperador, dice Walter Goetz, se fundaba en una base religiosa sobre la cual estaba edificada la idea del papel político que incumbía al soberano. Se suponía que el emperador era un representante del cielo y por ello señor absoluto de todos los hombres. Sin embargo, respondía ante el pueblo de la concordancia de sus actos con la ley de la naturaleza. De esa concordancia dependía la felicidad de los súbditos y de su apartamiento derribaba la desgracia y miseria. Nos damos cuenta así de la presencia en estos hechos políticos de un absolutismo con base democrática por la clara referencia a la existencia de un orden superior que regula a la comunidad política al cual debe ajustarse la conducta del titular del poder público. Posteriormente apareció en China el feudalismo, dividiéndose el ejercicio del poder que recayó en una multitud de señores feudales, convirtiéndose el emperador en una figura simbólica. 2. Las ideas políticas en Asia Oriental. Estos hechos políticos del lejano Oriente en la antigüedad dieron motivo a reflexiones de pensadores sobre los mismos, tratando de explicarlos y valorarlos desde el punto de vista ético. Las más grandes figuras del pensamiento filosófico y político de esta época histórica fueron Confucio, Confucé, que vivió de 551 a 479 a.C., y su contemporáneo Lao Tse.
Estos pensadores vivieron en la época del feudalismo, que se caracterizó por la corrupción y decadencia general de las costumbres. Grandes moralistas, esos filósofos trataron de que renaciera un concepto ético de la vida y la sociedad. Su doctrina no influyó mucho en sus contemporáneos, pero en cambio fue de gran trascendencia en épocas posteriores, llegándose a convertir en doctrina oficial del Imperio chino, que en el siglo III, por la destrucción del régimen feudal, volvió al absolutismo de sus monarcas, convirtiéndose en una sociedad política unitaria con régimen despótico. 3. La organización política en el Antiguo Oriente. En el Antiguo Oriente existieron en largas épocas históricas anteriores al nacimiento de Cristo culturas humanas de extraordinario esplendor y desarrollo como son las de Egipto, Persia, Asiria, Babilonia, Israel, etc. Por haber existido durante milenios, es natural que presenten un rico y casi inagotable contenido de hechos políticos, pues en todos estos pueblos existieron sociedades políticas importantes en las que florecieron las artes y las letras, y la civilización mostró grandes adelantos. No obstante, esa gran cantidad de fenómenos políticos presenta características afines que permiten a la doctrina histórico-política encuadrarles dentro de determinados tipos, como hace Jelinek. Generalmente se denomina estado despótico o estado teocrático al hecho político de esta época histórica. Sin embargo, ese despotismo no implica la ausencia total del orden jurídico. Se sabe de cierto que existe un derecho egipcio, persa, hindú, etcétera, pero lo exagerado de la autoridad regía hacia que el campo de la capacidad de los súbditos en el derecho privado estuviese restringido y que su capacidad del derecho público de actuar políticamente también fuese limitada. Se requería que el individuo perteneciese a una clase o casta privilegiada para poder llegar a desempeñar un cargo público. Además de despóticas, hemos dicho que se califica a estas primitivas organizaciones políticas de teocráticas. En este vocablo se significa que una relación entre el soberano de la comunidad política y la divinidad. Dentro de esta organización política observamos la presencia de dos tipos fundamentales. El soberano es representante del poder divino y en consecuencia su voluntad se asemeja a la de la divinidad, que incluso se llega a considerar en el karma en el mismo monarca. El poder del soberano se encuentra subordinado al poder divino, que expresa su voluntad por medio de otras organizaciones distintas del titular de la soberanía. En esta forma, la teocracia puede significar, en el primer caso, el fortalecimiento del poder del monarca y en el segundo, su disminución por el hecho de crear frente a la autoridad una clase sacerdotal con determinados privilegios derivados todos a la interpretación de su voluntad divina. Las relaciones entre la clase sacerdotal y el poder varían de acuerdo con las creencias religiosas. En el primer tipo se tiene lugar cuando el soberano representa el poder divino, el derecho del individuo casi no existe y la sociedad política misma parece encontrarse sujeta a un poder extraño y superior que la domina. La organización política dentro de esta primera forma necesita de un elemento extrínseco, la divinidad, para adquirir capacidad de vida. En el segundo tipo de organización política oriental encontramos dos clases de fuerzas que intervienen en ella: la del monarca y la del grupo sacerdotal que interpreta la voluntad divina. La preponderancia de uno o de otro grupo proporciona distintos matices a las sociedades políticas que variaron históricamente al cambiar estas situaciones. El tipo fundamental de sociedad política, sus instituciones recogidas por la Biblia, tuvieron gran influencia en las construcciones religiosas y políticas de los primeros tiempos del cristianismo. De ahí pasaron a la Edad Media e influyen incluso en las organizaciones políticas del Estado moderno. Naturalmente que no existe organización de manera definida en toda la larga historia de Israel, pero adquirió los perfiles típicos que señalamos cuando el pueblo judío quedó sujeto a la dominación extranjera en tiempo de Judea. Los mandatos de Jehová son superiores a los de los reyes. Las órdenes de Dios se imponen por conducto de la ley. En consecuencia, el poder real estaba sujeto a la divinidad y tenía que acatar sus mandatos. En sentido religioso, de este pueblo hace florecer en el mismo instituciones sociales mucho más humanas que las de los otros pueblos de esa época. Especialmente es más humanitaria con los desposeídos y con los débiles. No solo se ocupaba del nacional, sino también del extranjero y del esclavo.
No en balde tenía este pueblo como base de su organización social y religiosa las órdenes supremas del Decálogo, raíz eterna e innumerable de toda ley humana. Los israelitas lucharon por extinguir el carácter despótico de los reyes orientales, por eso la política del pueblo de Israel tiene una característica fundamentalmente democrática. Subsiste el recuerdo del periodo de los reyes en que la voluntad del pueblo atribuía la soberanía del rey, que después recibía de Dios la autorización para llevarla a efecto. Sin embargo, a esto se limita la participación del pueblo en la organización política del pueblo judío. El despotismo solo se encuentra moderado por las normas religiosas y no por reglamentación jurídica. De todos modos, la influencia del Antiguo Testamento en las concepciones políticas de Occidente ha sido incalculable. 4. Los hechos políticos en Grecia. Dos organizaciones políticas fueron típicas de la cultura griega, la espartana y la ateniense. Es conveniente recordar que en Esparta existió un núcleo sólido de población constituido por los dorios que conquistaron la península del Peloponeso, sometiendo a su dominio a los antiguos pobladores de ese lugar, que se convirtieron en sus siervos, formando la clase de los hilotas, que junto con los periceos o habitantes de los alrededores tenían a su cargo las labores agrícolas y además trabajos necesarios para permitir que los espartanos propiamente dichos llevasen una vida parecida a la de un campamento militar. Este régimen militar de Esparta y los privilegios de su población doria, el carácter de la propiedad al servicio de la comunidad, la severa educación de los hijos, etc., perfilan en este hecho político de Grecia con los lineamientos de un transpersonalismo o sacrificio de la persona humana en aras de la comunidad política, subordinando al poderío de ésta todos los valores individuales. Además de los relatos históricos, la fuente fundamental para conocer esa organización política la constituyen las leyes de Licurgo, que se cree vivió en el siglo IX a.C., en las cuales se encuentra una reglamentación minuciosa de la sociedad espartana. Esparta tenía un gobierno compuesto por dos reyes, que eran vigilados por 30 ancianos o gerontes. Su autoridad era prácticamente ilimitada. Existían también los éforos, encargados de la vigilancia en general. El hecho político ateniense presenta características muy distintas del espartano. Los pobladores del Ática fueron los jonios, la sociedad política del Ática, asiento territorial del pueblo ateniense, derivado, como todas las sociedades políticas humanas, de la evolución del grupo familiar, que además de los vínculos biológicos, en virtud de los lazos religiosos, constituye los grupos tribales llamados demos, similares a la gens romana. Uno de estos demos impulsó de autoridad de los otros y surgió la primitiva sociedad política monárquica. Pero los jefes de los demos que quedaron sometidos continuaron teniendo una situación privilegiada, formándose la clase de los eupatríadas o bien nacidos. De ahí el carácter aristocrático de esa primera época de la comunidad política ateniense. Esa aristocracia fue despótica y dio motivo a dificultades de los nobles con el resto de la población. Esas dificultades se subsanaron al confiarse el gobierno a Solón. De entonces datan las instituciones típicas de Atenas que, aun cuando sufrieron cambios a través del tiempo, caracterizan no obstante a esos hechos políticos, permitiéndoles llamarles democracia ateniense. Esta dominación deriva de la circunstancia de que en lo sucesivo tomarán parte de las tareas del gobierno los habitantes de la polis, a quienes se reconocería el carácter de hombres libres. Recordemos a este respecto que seguían existiendo en Atenas los esclavos y los extranjeros que carecían en lo absoluto de derechos políticos. Esa participación de los hombres libres en las tareas del poder no crea, sin embargo, en un plano de igualdad, pues la sociedad se dividía en 4 clases. Según la fortuna de los atenienses y los derechos y deberes de los ciudadanos estaban en proporción a su riqueza. No obstante lo anterior, todos los ciudadanos tenían derecho de asistir y participar con su voto en la asamblea popular que se reunía en la plaza pública o agora para elegir a los magistrados que tenían el poder ejecutivo o arcontes, al Consejo de los 400 o Senado, órgano legislativo. El órgano judicial estaba constituido por los antiguos arcontes que al cesar de sus cargos integraban el tribunal de Areópago, encargado de administrar justicia, aun cuando las funciones típicas aludidas no estaban diferenciadas como ocurre en el Estado moderno.
La antigua Grecia no comprendía únicamente la península derivada del sureste del continente europeo, donde se encontraba Atenas, y también la península del Peloponeso, al sur de la anterior y asiento territorial de Esparta. Además de esas dos polis, existieron muchas otras integrando la Magna Grecia, con las islas del mar Egeo en el Mediterráneo oriental y en las costas de Asia Menor y de Sicilia. 5. El monismo en la organización política de la antigüedad. Fustel de Coulanges, en su libro La ciudad antigua, expone con gran claridad y erudición la característica fundamental de las organizaciones políticas de la antigüedad, comprendiendo en ellas a la polis griega y la civitas romana, que fueron las más importantes. Esa característica es el monismo político religioso, o sea, el hecho de que la religión fuese uno de los ingredientes sustanciales de esas organizaciones. No existía una comunidad religiosa al lado de una comunidad política, sino que la comunidad política era a la vez, por encima de todo, una comunidad religiosa. Ese mismo autor francés nos hace saber cómo el culto de los muertos, convertidos en dioses familiares, vinculaba a los habitantes del hogar, dotando al jefe de la familia del doble carácter de sumo sacerdote y autoridad suprema del grupo familiar. La ampliación y devolución de los grupos sociales hizo nacer la aparición de divinidades comunes a los mismos y de autoridades colocadas también en una jerarquía superior, con el mismo doble carácter de sacerdotes y jefes supremos. En las culturas precolombinas, azteca, maya, zapoteca, inca, quechua, etc., también existía ese monismo. 6. La polis griega. Un ejemplo típico de ese monismo lo encontramos en la polis griega. Por mucho tiempo se consideró a la polis griega como la organización política típica de la antigüedad. En realidad es uno de los tipos de organización política de la antigüedad, pero no es el único. Las características fundamentales de la organización política griega es su omnipotencia, su potestad absoluta en relación con el individuo, que por el contrario no tenía más validez en relación con la misma, con la organización política, que es su capacidad para participar en ella a través de la elaboración de las leyes. Las leyes, una vez formuladas, se imponían a los individuos de manera tal que no les dejaba esfera alguna de libertad en el sentido actual. El ciudadano se encontraba en una situación similar a la de los hombres en el moderno socialismo. Solo tenían el valor de miembros de una comunidad. Nos referimos en este momento a la polis antigua. Es también una concepción transpersonalista en vez de la humanista que vino al mundo con la doctrina cristiana, aun cuando el transpersonalismo tiene perfiles más acusados en la polis espartana que en la ateniense. Asimismo, se refleja también en la libertad individual. La libertad en la polis griega y en el Estado moderno tiene un contenido diferente. Benjamin Constant advierte que la libertad en la antigüedad consistía en que el ciudadano podía participar en el poder de la sociedad política, pero quedando sujeto a la misma en su esfera privada. En el Estado moderno, el individuo participa en el poder del Estado y a la vez tiene una esfera privada inviolable frente al poder del Estado y en la que actúa su libertad. Sin embargo, en el estudio de la polis griega hay que observar también que en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la época helénica, sufrió notable evolución, por lo que no se puede abarcar con un solo lineamiento a todas las organizaciones políticas que se sucedieron en la misma. La mayoría de las construcciones de los pensadores políticos griegos era hecha tomando a Esparta como modelo que oponer a Atenas, pero en la Atenas del siglo IV el individuo tenía ya una situación especial que tenía que ser tomada en cuenta por los reformadores sociales, y Aristóteles mismo criticó la construcción política ideal que hace Platón en la República, tratando de demostrar que el error fundamental de la doctrina de este deriva de su desconocimiento de la naturaleza humana. Se dice generalmente que la organización política griega es el estado civil, la polis. La aldea, al crecer, se convirtió en ciudad y llegó después a núcleo de una comunidad política que
pequeña demarcación territorial. La característica fundamental de la polis era su unidad interior, la afirmación que consideraba la absorción total del individuo por la comunidad política. Solo tiene valor refiriéndola al origen de la organización política griega, pero no a su evolución. Otra de las características de la polis es su apoyo en una comunidad temporal y espiritual. Había comunidad política identificada con la comunidad de cultura, ejemplo típico de monismo. De ahí el contenido ético de esta organización. La educación del ciudadano para la virtud es el fin último de la polis, el deber supremo del ciudadano. Este contenido ético se deriva de la creencia del pueblo de que la sociedad política es obra de Dios y su morada permanente, siendo su veneración el primer deber del ciudadano. El griego no se adhería a la polis por coacción, sino por veneración. La organización política garantiza al hombre su participación en el poder, pero la ciudadanía implica precisamente todo lo que es digno del hombre. Pero después de las guerras médicas, la polis griega evolucionó. El individuo se fue poco a poco desligando de la polis. Los sofistas predicaron una doctrina política desprovista de contenido ético y se expuso también una doctrina universalista del hombre por Demócrito, Sócrates y los cínicos. Los estoicos, por su parte, en vez de una comunidad política nacional, preconizaron la existencia de una organización política sin fronteras, de una sociedad política mundial. La libertad se extiende entonces ya en un sentido individualista, no de comunidad, como en la antigua polis. La doctrina platónica y aún la aristotélica representan un movimiento de reacción en contra de la construcción política de su época. La construcción totalitaria revive la situación de la antigua polis y en especial de la polis espartana, en la cual el individuo no tenía esfera individual de derechos propios, sino que se encontraba totalmente sumergido dentro de la organización política y su libertad se explica solamente en tanto participe del poder del Estado. 7. La polis griega del siglo V. Examinamos la organización política griega primitiva, la polis griega cuya construcción se ha hecho tomando como base fundamental la organización política espartana y la ateniense anterior al siglo V. Ahora vamos a ocuparnos de la polis en el llamado siglo de oro de Grecia, en la época de Pericles en Atenas. En el siglo V, antes de la era cristiana, siglo de oro del pueblo griego o siglo de Pericles, como también se le llama, la evolución de la antigua polis llegó a su más alto extremo. La concepción individualista afirmó la plena libertad social de los atenienses, además de su consagración de la polis. La libertad se entendió en un sentido doble: participación en la vida de la polis y además libertad en relación con el organismo político. Ya no existe en esta época la subordinación total del individuo a la organización política que hemos visto era característica de la antigua polis. El poder político se había debilitado y también se había corrompido su contenido ético, pues su fuerza era utilizada no en provecho general para el bien común de los ciudadanos, sino que se desviaba hacia el provecho de la facción que ocupaba el poder. Existe pues una gran distancia entre esta polis y la antigua organización espartana, que por eso no puede tomarse como el tipo específico de comunidad política helénica. En Atenas, especialmente, como hace notar Jelinek, a medida que crece la cultura, se va ensanchando la esfera de la libertad individual que hizo posible el maravilloso florecimiento de la cultura griega. Esa esfera de libertad individual dio origen a instituciones de derecho privado protectoras de la propiedad, de la sucesión. También en la esfera del derecho público se reconocieron los derechos políticos como derechos individuales. Por tanto, la organización política griega ateniense puede caracterizarse, en resumen, según Jelinek, como una asociación de ciudadanos unitaria e independiente y que tiene por base leyes y autoridades propias. Esta asociación presenta el doble carácter de sociedad a la vez política y religiosa. El hombre forma parte íntegramente de esa comunidad política y por ello implícitamente tiene derecho a participar en la vida de la polis, derecho que le es reconocido de manera expresa y además, aunque no se le reconociera expresamente, disfrutaba también de capacidad jurídica privada. Pero esa unidad total de la polis tiene por fin todos los aspectos de la cultura humana, aun cuando su poder no tuviera la fuerza suficiente para realizarlo de la manera que lo hace el Estado moderno.
Por otra parte, la distinción radical entre la organización política griega y el Estado moderno, que no ha sido deformado por las concepciones transpersonalistas, la dio el humanismo, ingrediente que se incorporó a la organización política, al pensamiento humano, al difundirse el cristianismo, que tiene como base de sus postulados precisamente el núcleo fundamental del humanismo. 8. La ciencia política en Grecia. En Atenas, en el maravilloso florecimiento de la cultura, especialmente en el siglo V a.C., tuvo lugar el nacimiento de la ciencia política. Las ideas políticas dejaron de ser patrimonio de un solo grupo o casta para pasar al conocimiento del pueblo, que ya tuvo parte en el análisis y discusión de los fenómenos políticos. 9. Los sofistas. En esta época aparecieron en diversas ciudades griegas, particularmente en Atenas, unos pensadores que se dedicaban a impartir sus enseñanzas a la juventud. No poseemos textos directos a su pensamiento, sino que lo conocemos a través de Platón y Aristóteles. Hubo numerosos sofistas, siendo los más notables Protágoras de Abdera, Georgias de Leontino, Pródigo, Hipias, Trasímaco y Casicles. Protágoras consideraba que no es posible llegar al conocimiento de la verdad en forma objetiva, pues afirma: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Es un relativismo subjetivista. Georgias fue aún más lejos, pues adoptó una posición de absoluto escepticismo, preconizando la imposibilidad de conocer la realidad. Esta posición de los sofistas en teoría del conocimiento les impidió expresar en forma científica las verdades correspondientes a la explicación del fenómeno político, pues todo relativismo y subjetivismo es extraño a la ciencia, que tiene como objeto no obtener conocimientos o verdades relativas, sino expresar en forma obligatoria y universalmente válida el resultado del análisis reflexivo de los fenómenos. Doctrina 10. Doctrina política de los sofistas. Los sofistas, en materia política, como una consecuencia de su posición epistemológica, enseñaban únicamente los medios mejores que habría de utilizar la juventud para apoderarse de los puestos de dominación en la polis, por medio de la enseñanza de las distintas disciplinas que constituían el saber de su época: la oratoria, las matemáticas, la medicina, astronomía, etc. Buscaban que tuviesen una preparación suficiente para adueñarse del gobierno. En vez de ciencia política, enseñaban la técnica del poder político. Su doctrina estaba desprovista de contenido ético, pues sostenían el derecho del más fuerte para erigirse en autoridad. Los sofistas, que vivieron, como hemos dicho, en el siglo de oro de la cultura griega, siglo a.C. o siglo de Pericles, buscaban, como dice Johannes Heisberger en su Historia de la Filosofía, capacitar a los hombres para la vida pública. Sofista significa ideal pedagógico de formación, pero no de formación cualquiera popular, sino formación para la dirección política. Así vemos que Protágoras decía que había que instruir al joven sobre cómo se debe hablar y obrar en los asuntos del Estado para lograr el máximo influjo. Para obtener esa influencia en la dirección de la polis, el medio por utilizar era la palabra, en especial la palabra brillante. Su tarea primordial es persuadir, y para ello es suficiente, según el mismo Protágoras, poder convertir en argumentos más sólidos y fuertes los más débiles. De esta suerte, la palabra no queda al servicio de la verdad, sino del interés del orador, hecho que nos confirma la ausencia de contenido ético en la doctrina de los sofistas. La consecuencia de esta doctrina política es el individualismo más absoluto, la subordinación total de los valores al interés puramente egoísta. La posición de los sofistas influyó o perduró en épocas posteriores. La teoría del conocimiento relativista o escéptica se encuentra aún en numerosas ramas de la filosofía moderna. Su actitud ante los fenómenos políticos fue seguida por Maquiavelo, cuya doctrina examinaremos posteriormente, y con él por toda la playa de teóricos de la política, y en especial los políticos o políticas prácticas que, para provecho personal o defensa de sus ideologías, han pretendido separar la política de uno de sus componentes medulares, que, a no dudarlo, es la ética. La mayoría de los líderes políticos contemporáneos, Mussolini, Hitler, Lenin,
Fueron grandes oradores y sofistas. 11. Doctrina política de Sócrates. Contra la escuela de los sofistas surgió Sócrates, 470 a 401 a.C., primero en el tiempo de la gran tríada de filósofos griegos de esta época. No dejó tampoco obra escrita, conservándose su pensamiento a través de las obras de su discípulo Platón y de los escritos de Jenofonte y Aristóteles. Luchó abiertamente contra el relativismo y escepticismo de los sofistas, pues sostenía la posibilidad de llegar al conocimiento de verdades eternas e inmutables que se encuentran en toda mente humana, correspondiendo a los filósofos el guiar estas mentes para descubrirlas. Su método es la mayéutica, o sea, el arte de partear los entendimientos para sacar a la luz los conocimientos depositados en el fondo de los mismos. La mayéutica consistía en un diálogo entre el maestro y el discípulo. El maestro planteaba el problema que debía ser resuelto y por medio de las réplicas a las contestaciones de su discípulo se llegaba a la verdad. Platón da a conocer en sus diálogos este procedimiento de Sócrates para encontrar en la mente del discípulo la verdad escondida en la misma. Sócrates fue el fundador de la ética como disciplina filosófica, de ahí que toda su obra y en consecuencia su pensamiento político tuviese un contenido moral. El concepto fundamental de la ética, según Sócrates, es la virtud que a su vez se identifica con la sabiduría. El hombre virtuoso es el mejor ciudadano y debe someterse en forma incondicional a las prescripciones del Estado. Sócrates, al aceptar la sentencia de muerte y consumarla al beber la cicuta por no haber cumplido supuestamente con las leyes de la polis, confirmó lo anterior ofrendando su propia vida. Uno de los libros más hermosos de la humanidad son las Apologías de Sócrates, de Platón y Jenofonte, en los que narran magistralmente este suceso. En Sócrates encontramos por vez primera delineados principios de filosofía moral del Estado. En Sócrates advertimos la presencia de la idea del derecho natural al distinguir, como dice Eustaquio Galán y Gutiérrez en su obra Ius Naturae, entre leyes escritas, esto es, las leyes de esta o de otra ciudad que varían con el país o con el tiempo, y leyes no escritas que valen para todo país y para todo tiempo. En el entendimiento humano, dice Sócrates, que encuentra la verdad que hay que descubrir, las ideas morales que revelan a través de la conciencia humana. Esta voz de la conciencia, expresa Galán y Gutiérrez, es lo que Sócrates llamaba el demonio, esto es, el genio o inspiración, concepto o símbolo bajo el cual entendía Sócrates cierta comunicación o vinculación del alma con la divinidad. Como vemos, está aquí ya el pensamiento de la lex naturalis, pieza principal de la filosofía ético-jurídica cristiana. 12. Doctrina política de Platón. 429 a 347 a.C., diseminó su doctrina política en diversos de sus diálogos y fundamentalmente en tres de ellos: la república, las leyes y el político u hombre de Estado. Hace referencia al pensamiento político de los sofistas y su polémica con Sócrates en sus diálogos, Protágoras, Gorgias y el sofista. Pero la obra principal de Platón en materia política es la República. En ella da las bases de estructuración de un estado ideal en el que habría de prevalecer la justicia como valor supremo. Siguiendo su estilo alegórico, concibe al Estado como un hombre gigantesco que habría de realizar sus funciones sirviéndose de tres clases importantes: los labradores encargados de satisfacer las necesidades materiales del Estado, los militares protectores de los labradores y de la seguridad general del Estado, y por último los magistrados encargados de gobernar la comunidad en interés general. La clase más importante dentro del Estado es esta última y por ello debe integrarse por hombres selectos, inteligentes y virtuosos. Por ser el más sabio, el más indicado para gobernar es el filósofo, pero debe hacerlo buscando la cultura y el conocimiento. El mejor gobierno para Platón es aquel en el que los filósofos sean reyes o los reyes sean filósofos. Recoge aquí Platón el pensamiento socrático de identificar la sabiduría con la virtud. Con objeto de mantener la unidad orgánica del Estado, es preciso abolir la propiedad privada y los vínculos familiares en la clase superior del Estado o guardianes. Como forma de gobierno, Platón propugna la aristocracia, siendo la inteligencia la base de su selección.
Esta concepción del estado ideal la modificó más tarde Platón en su diálogo Las leyes, al observar que por las imperfecciones inherentes a la persona humana es imposible llegar a un régimen político ideal. Propugna la existencia de un sistema legal que permita alcanzar resultados mejores dentro de las condiciones de la realidad. Se advierte así un cambio fundamental en su pensamiento al incorporar el orden jurídico como algo imprescindible en la comunidad política. En consecuencia, dentro del pensamiento político de Platón, encontramos elaboraciones de filosofía moral política determinando como fines del Estado la obtención de la justicia y la virtud. Al estudiar la realidad de la comunidad política, formuló principios de metafísica política e igualmente llegó a resultados de historia política y filosofía política al estudiar los cambios de los fenómenos políticos y su motivación. En relación con el origen de la comunidad política, expresó que su nacimiento no es obra de la voluntad arbitraria de los hombres que pactaron su fundación, sino que surgió como una consecuencia del instinto de los hombres, obedeciendo a una ley de su naturaleza. Aquí encontramos en Platón una reafirmación de su doctrina política de la idea socrática de un orden natural colocado por encima de los caprichos de los hombres. Las clases sociales a que alude Platón en la República se forman también de manera natural porque como los particulares no se bastan a sí mismos para atender a las necesidades de la vida, no son autárquicos, se van naturalmente hacia una armonía y recíproca división del trabajo que beneficia a todos. Hirschberger. Entre las clases de la comunidad política existe una que debe tener a su cargo la defensa o dirección de la misma, en la clase de los guerreros, y dentro de ella, la colocada en más alta jerarquía se encuentra la constituida por los dirigentes de la polis llamados reyes, filósofos, que han de tener las más grandes preparaciones y sabiduría, siendo excelentes en alma y cuerpo. Ambas clases, guerreros y filósofos, integran el grupo de los guardianes. Platón, para elaborar su sistema de doctrina política, se inspiró indudablemente en la observación de la comunidad espartana, pero solo en parte, pues en especial en la República la construcción que hace es la de un régimen político ideal, pudiendo catalogarse dentro de las utopías. Para poder dedicar toda su actividad al servicio de la comunidad política, la clase privilegiada de la misma, o sea, los guardianes, no debería tener propiedad privada ni vínculos familiares. Es una primitiva elaboración comunista inspirada igualmente en los hechos políticos de Esparta. Es preciso advertir, no obstante, que el régimen comunitario de bienes y dicha situación familiar solo rige respecto a esa clase de los guardianes o gobernantes y guerreros. Pero la construcción platónica en las leyes, repetimos, fue más apegada a la realidad de los grupos humanos y significa una notable rectificación de los principios utópicos que se encuentran en la República. En el político, Platón expresa su teoría de las formas de gobierno en las que divide en monarquía, aristocracia y democracia, siendo el antecedente de la doctrina de Aristóteles en ese respecto. 13. Aristóteles. Cumbre excelsa del pensamiento filosófico de la antigüedad, elaboró una importante doctrina política. Notable conocedor de las ciencias naturales, aplicó el método de observación derivado de estas para establecer sus principios de ciencia política, derivándolos de la observación de los fenómenos de este orden. Por ello, su doctrina no es idealista, sino realista. El ser constituyó desde entonces el supuesto necesario del deber ser y no viceversa. González Uribe. Encontramos la doctrina de Aristóteles contenida especialmente en sus libros La política y las constituciones y en diversas obras morales, sobre todo en la Ética o Nicómaco. De conformidad con todas sus construcciones, su pensamiento político está expresado de manera lógica y sistemática, parte del análisis de los datos políticos reales tomados de la observación y de la historia. En la política recoge las conclusiones a que le llevó el estudio de numerosas constituciones de polis de su época, Esparta, Atenas, Creta, Cartago, y llega a conclusiones que nos hacen considerarlo fundador de la ciencia histórico-descriptiva de la política. Infortunadamente, del estudio concreto de las constituciones solo ha llegado hasta nosotros el relativo a la Constitución de Atenas, descubierto a fines del siglo XIX. También llegó a conclusiones relacionadas con la influencia de la estructura de la sociedad en los fenómenos políticos, o sea, principios de sociología política. Además, al estudiar las constituciones de los diversos pueblos en la forma que hemos señalado, advirtió la presencia constante en las mismas de elementos jurídicos, elaborando importantes principios de ciencia jurídica y derecho comparado.
Con este pensador se cierra la parte más importante del ciclo evolutivo de la ciencia política en Grecia, en el que ya advertimos un considerable adelanto y encontramos multitud de principios que posteriormente fueron reelaborados y aprovechados por otros ingenios de la formulación de sus doctrinas políticas. Discípulo y admirador de Platón, Aristóteles, no obstante, presenta notables divergencias con él. En su sistema filosófico y político, esas divergencias derivan especialmente del diferente método seguido por ambos pensadores para elaborar su doctrina. El pensamiento de Aristóteles, según hemos ya expresado, tiene su punto de partida y apoyo fundamental en la experiencia. De ahí las investigaciones enciclopédicas de este pensador contenidas en su vastísima obra. Pero este cúmulo de datos quedaban además sometidos a una profunda reflexión lógica sistematizadora de la que derivan su fuerza y solidez. El pensamiento político de Aristóteles siguió esa misma directriz. Su libro fundamental para nuestra disciplina, La Política, fue elaborado con base en la observación de los datos reales. La teoría del ser, formulada en la metafísica, también fue construida en el mismo sentido realista, al determinar con precisión que el entendimiento humano puede llegar al conocimiento del ser en sí por medio de la aprehensión de su sustancia, siendo este el postulado medular de la filosofía realista tradicional que tan gran trascendencia tuvo y seguirá teniendo las construcciones de la filosofía y en consecuencia de doctrina política a través de la historia. Aristóteles estudia los principios morales y elabora su doctrina del bien, en especial de su ética o nicómaco. Esa doctrina del bien es de particular importancia para la ciencia política al relacionarla con la idea de comunidad, implicando la determinación del bien de esa comunidad, o sea, la teología o principio finalístico, que según hemos visto y volveremos a estudiar posteriormente con más detalle, especifica a la sociedad política. La construcción ética de Aristóteles, como todo su sistema, deriva de la observación de los datos de la realidad y así expresa en la misma ética o nicómaco que cada cosa, sobre todo cada instrumento, tiene su peculiar ser y sentido. Cuando llena su misión y cumple su cometido, entonces es buena. Igual ocurre con el hombre, si se comporta según su naturaleza y cumple los cometidos fundados en su esencia, llenando así el sentido de su ser, le llamamos bueno y al mismo tiempo dichoso. Hay en este pasaje también una clara referencia a la existencia de un orden natural derivado de la misma esencia de las cosas, siendo así un antecedente importantísimo del justnaturalismo cristiano. Estas observaciones aristotélicas son la piedra angular de la doctrina del derecho natural, considerado como un orden preestablecido por la misma naturaleza y al cual debe ajustar el hombre su conducto para lograr el bien, esto es, su perfección. Aristóteles aplica esos mismos principios a su construcción política, pues la perfección y la plenitud de la moralidad, esto es, del bien, la encontramos en la comunidad política. Solo en la sociedad política logra el hombre su perfección y únicamente en ella se realiza el bien en gran escala. Esta es la base indestructible de la existencia de la realidad política que une a los hombres en una comunidad natural, señalando este pensamiento del Stagirita, una de las grandes directrices del pensamiento político de la humanidad, y así formula en el párrafo primero, 125a de su política, la que consideramos verdad absoluta del realismo político, del que es el primordial figura. Vemos que toda ciudad es una comunidad y que toda comunidad está constituida en vista de algún bien, porque los hombres siempre actúan mirando a lo que les parece bueno, y si todas tienden a algún bien, es evidente que más que ninguna, y al bien más principal, la principal entre todas y que comprende todas las demás, a saber, la llamada ciudad o comunidad civil. Y más adelante agrega: es evidente pues que la ciudad es por naturaleza y anterior al individuo, porque si el individuo separado no se basta a sí mismo, será semejante a las demás partes en relación con el todo, y el que no puede vivir en sociedad o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la sociedad, sino una bestia o un dios. Es natural en todos la tendencia a una comunidad tal, pero el primero que la estableció fue causa de los mayores bienes. El pensamiento realista de Aristóteles tenía que traer consigo necesariamente la crítica a la construcción utópica de Platón, y así, en primer término, se opone a la proposición platónica de régimen comunitario de bienes y desaparición de vínculos familiares respecto a la clase dirigente o clase de los guardianes, como él la llama. Aristóteles
y estima a la familia y a la propiedad privada como realidades que derivan de la misma naturaleza del hombre, y así dice en la política. Las relaciones, por ejemplo, entre hombre y mujer, de seguir las indicaciones de Platón, no serían ya las de amistad, benevolencia y mutuo apoyo, sino exclusivamente las de una selección sexual zoológica. Respecto a los bienes materiales, dice: si todo es para todos, nadie se entregará por entero con interés a nada, pues lo que no es nuestro no solicita ni cautiva por entero nuestro cuidado. Las anteriores son también verdades inmutables expresadas por Aristóteles, que las hace derivar de la realidad misma, y de ella provienen su certeza y valor permanentes. En esta forma dejamos anotados los lineamientos fundamentales del pensamiento político de Aristóteles, que habremos de completar en la medida de lo posible en los diversos capítulos de esta obra, en los que nos referimos al pensamiento del Stagirita en relación con los temas tratados en los mismos, por ejemplo, en su importante estudio de las formas de gobierno y el origen y naturaleza de la comunidad política. 14. La comunidad política romana. La fundación legendaria de Roma se remonta al año 750 AC. En los primeros tiempos, la forma de gobierno fue monárquica electiva. Había dos clases sociales. Una de ellas, los patricios, eran ciudadanos y tenían derechos políticos. La otra, sin derechos políticos, constituían la plebe. Los patricios constituían la clase aristocrática o gens romana, que al unirse en 10 grupos integraban las curias, que en conjunto constituían la asamblea curial. Los jefes de las diversas gens integraron el Senado. A principios del siglo XVI a.C. fueron expulsados los primitivos reyes etruscos y apareció la república como forma de gobernar. La jefatura de la comunidad política recayó en 2 cónsules electos por los patricios. Fue un régimen aristocrático. Se conservó el Senado, integrado por 300 patricios electos por los cónsules. Con el tiempo los plebeyos reclamaron sus derechos y aparecieron los tribunos de la plebe, y poco a poco se fue ampliando la concesión de derechos civiles y políticos a todos los habitantes de Roma, a excepción hecha de los esclavos, que siguieron siendo considerados como cosas, y de aquellos que el derecho romano considera como alieni juris. A fines del siglo II a.C. empezó el acoso de la República con la aparición de jefes políticos que provenían del engrandecido y victorioso ejército romano. Se fue concentrando más y más el poder en esas figuras, hasta que en gran medida en Julio César en la primera mitad del siglo I a.C. y posteriormente ya en forma definitiva con Octavio Augusto en las décadas anteriores de la era cristiana, desaparecía la República y se instaura el imperio como régimen monárquico absoluto que perduró hasta la caída de Roma en 476 después de Cristo. El fenómeno político romano, lo mismo que el griego, surgió de la evolución de la aldea, que se transformó en estado-ciudad. También representaba la organización política romana, lo mismo que la griega, una unidad política religiosa. La jus sacrorum era una parte del jus publicum. La organización política es comunidad de ciudadanos, es civitas, y es comunidad del pueblo, res publica. La participación del cuidado en la vida política, en virtud de poseer el jus honorum y el jus suffragii, era distinta de la capacidad, que también tenía derecho privado. La comunidad política romana, desde su iniciación, representó una unidad interior y general. No obstante la pluralidad de orígenes, el poder de su plenitud solo respondía a uno que lo ejerce originariamente, los demás solo lo tienen de manera derivada. El príncipe, colocado en la parte más alta de la sociedad política, ejerce el poder de manera absoluta por transmisión del poder que le ha hecho el pueblo en virtud de la lex regia. En el imperio se concentró por primera vez una sola persona la totalidad de los poderes políticos. Esta concepción influyó considerablemente en las organizaciones políticas posteriores. Roma, por otra parte, ha tenido una influencia mucho mayor en el Estado moderno de Grecia. Como dice Jelinek, donde quiera que se creen estados renacerá para servirle de tipo de construcción la idea romana imperecedora del imperio. A través de las elaboraciones de los glosadores y de los legistas, las instituciones romanas influyeron en las organizaciones y en el pensamiento político de la Edad Media y del Renacimiento. La civitas romana representa similitudes con la polis helénica, pero también profundas diferencias. Una de ellas, que es fundamental, consiste en el extraordinario papel que representó en Roma la organización familiar, a través de la autoridad de la figura especial del pater familias. La familia romana descansa en la autoridad elevada y singular de esa figura. El pater familias tenía un poder sobre un grupo familiar que duraba toda su vida.
En cambio, la autoridad del padre de familia en Grecia era más limitada y duraba tan solo hasta la mayoría de edad de los hijos. La familia romana formaba un grupo con personalidad propia en relación con la comunidad política. Esta misma se consideraba formada por la asociación de las familias. De esta manera, el individuo no se encontraba como en la primitiva polis helénica. El romano frente a la comunidad política es una persona naturalmente que nos referimos al romano que tenía la plenitud de sus derechos, el sui juris. El orden de la sociedad política se establece para el individuo según Cicerón. La propiedad es la institución más importante y su protección justifica la existencia de la organización política. Existía, pues, una esfera de derecho privado constituido por la situación jurídica de este orden en que se encontraban los individuos, pero no todo hombre tenía la calidad de persona en esa esfera y menos aún igualdad de derechos. Recordemos a este respecto la situación de los alieni juris, una situación semejante encontramos en relación con la participación del hombre en la organización política. Tratándose de las relaciones de derecho público, también existía una esfera de derechos de los hombres, pero limitaba a los que tenían la calidad de ciudadanos. El hombre como tal no tenía siempre la calidad de persona y esta situación perduró en la organización política romana incluso después de haber adoptado el cristianismo como religión oficial. Subsiste durante mucho tiempo la comunidad religiosa formando unidad con la política y se priva de la personalidad plena de los derechos e incrédulo a los herejes y a los incrédulos. Posteriormente, en la época del despotismo, de la decadencia y especialmente en el Imperio Romano de Oriente, la esfera individual de derechos se redujo a un mínimo en el aspecto privado y se nulificó totalmente en el público. Aún no había podido desposeerse el pensamiento político del astra del paganismo, la posición humanista que llevaba encerrada en sí la doctrina cristiana no había salido de la superficie invistiendo las instituciones de esa característica fundamental. 15. El pensamiento político en Roma. Roma fue un pueblo eminentemente práctico. Se enfrentaba con las necesidades del momento a medida que se le presentaban y las resolvía en concreto sin formular grandes elaboraciones teóricas. Fue un pueblo de soldados, administradores y juristas, pero no de grandes filósofos. La conquista de Grecia les hizo tropezar con una sociedad de cultura más avanzada que la suya y, de acuerdo con las leyes sociológicas, sufrieron la influencia de ese choque asimilado la cultura griega. Infortunadamente, en este aspecto, la conquista romana tuvo lugar en una época en que había pasado ya el florecimiento del pensamiento filosófico griego, pues dominaban entonces las escuelas decadentes de los epicúreos y de estoicos, y fueron precisamente las doctrinas derivadas de estas escuelas las que influyeron en las construcciones de filosofía y ciencia política de los romanos. Los epicúreos sustentaban una doctrina moral basada en el egoísmo y en el placer. Su doctrina política sufría las consecuencias de esos principios y la organización política y el orden jurídico correspondientes quejaban subordinados a la obtención de esos fines egoístas. La sociedad política se justifica como un órgano necesario para mantener la paz, siendo en este sentido la doctrina de los epicúreos un antecedente de las doctrinas del pacto social. Los estoicos, por su parte, tenían concepciones morales más elevadas, estimaban que el bien consistía en vivir conforme a la naturaleza, y para lograrlo, para vivir conforme a la naturaleza hay que vivir conforme a la razón, esto es, conforme a la sabiduría. El hombre ideal es el sabio que domina sus pasiones y vive conforme a la razón. Las consecuencias en doctrina política de esos principios éticos consistieron en estimar la organización política como una institución provechosa y natural. Existe una ley universal e inmutable personificada en la naturaleza. Esta ley está basada en la razón y por ello rige por igual a todos los hombres. En los principios anteriores encontramos un antecedente de las elaboraciones del derecho natural cristiano. El iniciador del estoicismo fue el fenicio Zenón, sitio que vivió en el siglo III a.C. Preconizó el individualismo a base del dominio personal de las pasiones y la práctica de la concordancia con los demás seres sin integrar comunidades políticas particulares, sino procurando una sociedad universal, una sociedad como hay un solo mundo, una grey que pasta en un mismo prado. Entre los romanos fueron célebres estoicos Cicerón, el emperador Marco Aurelio, el esclavo Epíteto y el filósofo español Séneca. Las doctrinas políticas de los epicúreos y los estoicos influyeron considerablemente en el pensamiento político de los pensadores romanos, en especial de los estoicos, cuyos elevados principios morales sirvieron de modelos a las ejemplares figuras de gran espíritu cívico que encontramos continuamente en la historia de Roma. En atención a su espíritu práctico de las obras literarias de los romanos, hay continuas referencias a las instituciones políticas de su época. 16. El pensamiento político de Polibio
ante 206 a.C., de origen griego, pasó a Roma al perder su patria, la independencia. Estudió las instituciones del pueblo romano y redactó una monumental historia de Roma en 40 tomos, de los que solo 5 han llegado íntegramente hasta nosotros. En el libro 6 de su historia estudia las instituciones políticas de Roma en el siglo II antes de la era cristiana, elogiando la constitución republicana de su época. Analiza la evolución política de ese pueblo y trata de explicar su grandeza y poderío en virtud de la excelencia de su forma de gobierno. Considera que el bienestar y poderío de las repúblicas derivan de la forma mixta de gobierno que existió en esa época y del control ejercido por unos órganos del mismo sobre los otros por medio de un sistema de recíproca vigilancia. La Constitución asegura la existencia de este gobierno mixto por integrarse a base de diversos elementos. Los cónsules representan el principio monárquico, el Senado la aristocracia, los comicios o asambleas populares la democracia. Por tener distintos intereses derivados de los diferentes sectores sociales de donde provenían esos elementos, ejercían entre sí un control que aseguraba el equilibrio en el desarrollo de la actividad del gobierno. Esta doctrina de Polibio, basada en la observación de la realidad romana, puede considerarse como un antecedente de la doctrina de la división de poderes de Montesquieu en el siglo XVIII. 17. Doctrina política de Cicerón. Este notable orador y jurista romano, 106 a.C., expresó su pensamiento político en sus obras de República, de Legibus y de Officis. En su época se habían desmoronado las instituciones políticas elogiadas por Polibio y consideradas por este como la causa de la grandeza de Roma. Cicerón procuraba que se volviese a esas instituciones, que se regresaran a los métodos tradicionales de gobierno. En De República, Cicerón sigue las huellas de Platón, pero no en lo que se refiere a la construcción de una comunidad política ideal con los lineamientos de Platón, sino que da las bases de estructuración de una comunidad política en que renacen los principios abstractos y morales de la justicia con fundamento sólido en la doctrina ética de los estoicos. La organización política para Cicerón no es algo artificial, sino un resultado natural de las condiciones del hombre y en consecuencia útil y necesario. Cicerón también es partidario de la forma mixta de gobierno, siguiendo en esto a Polibio, el de Legibus. Cicerón continúa inspirado por el pensamiento platónico modificado por el estoicismo. Por ello es de particular importancia su estudio de la ley natural, por la influencia que más tarde ejerció en el pensamiento político de la Edad Media. Cicerón, en efecto, se interesó vivamente por encontrar la fuente última del derecho, fons ultima juris, siendo este precisamente el problema del derecho natural, que resuelve un sentido realista al hacer descansar el fundamento del derecho no en la voluntad humana, como hace el nominalismo, sino en la misma naturaleza del hombre y la sociedad, como expresa en el libro 1 de la Legibus. La verdadera ley, dice Cicerón, es la razón, cuyo fundamento se encuentra en la naturaleza en cuanto prescribe lo que se debe hacer y prohíbe lo contrario, y agrega que la verdadera ley no es arbitraria, invención del ingenio humano, ni mandato de los pueblos, sino un algo eterno que rige el mundo y con su sabiduría impera o prohíbe. La verdadera ley, expresa el insigne jurista, es un criterio para la distinción de lo justo y de lo injusto acuñado por la naturaleza. Representa, por tanto, ese pensador romano una etapa más en el desarrollo de la doctrina del derecho natural con fundamento realista, que será la piedra angular del pensamiento político de la filosofía tradicional, que encuentra su culminación en la obra de Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII y en las elaboraciones de los teólogos y filósofos españoles de los siglos XVI y XVII. 18. El legado de Roma. Roma ha sido el pueblo genial por excelencia de la creación del derecho y las instituciones jurídico-políticas. En la base de la cultura occidental se encuentran los perfiles inmutables de su inteligencia maravillosa para hacer cristalizar en las normas jurídicas los principios indestructibles de la justicia, virtud por excelencia de la convivencia humana y sostén inconmovible de las comunidades políticas con aliento democrático, humanista, es decir, con sentido cristiano y totalitario en sus formas de gobierno. Roma además llegó al mundo una fuente inagotable de sabiduría administrativa desplegada con sin igual maestría en la organización de sus vastos dominios imperiales.